Buenas noches, bienvenidos a Con los de Enfrente, un programa que el Universal y Milenio le ofrecen semana a semana. Todos los miércoles, 20:30, aquí nuestros vecinos y mis colegas, pues nos reunimos. David, Elisa, Héctor, bienvenidos. Siempre por acá. Carlos, Juan Pablo, Héctor, Maite. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Pues hoy tenemos dos temas polémicos los dos. Uno es el nombramiento de la ministra número 11 en la Corte, que hacía falta, y el otro es los 100 días, no hay plazo que no se cumpla. Llegamos a la primera estación de este gobierno. Entonces comenzamos, ¿les parece, con el tema de la ministra? Sí. ¿Por acá? Si A ver, perdón, nada más una, sí. Dos, interrúmpanse todos, empieza el programa. Juan Pablo. No interrumpamos, porque si no, no se entiende. A ver, sobre la nueva ministra Yasmín Esquivel, yo lo que puedo decir es que la señora tiene carrera, tiene méritos, pero no en el Poder Judicial. Tiene carrera y méritos en tribunales administrativos, es lo primero que hay que decir, porque había una confusión. De hecho, yo mismo fui corregido por Rafa Montes, un extraordinario reportero de Asuntos Especiales de Milenio. Pero ese no. Sí, entonces ella estuvo en el Tribunal de Justicia Administrativa, en el Tribunal Agrario, en fin, eso no forma parte del Poder Judicial, pero en mi opinión ese no es el punto. Yo juego con esto. Imaginen ustedes el escándalo que Enrique Peña Nieto, ¿sí?, nombra o impone, yo diría impone, a la esposa de Juan Armando Hinojosa, su contratista favorito, independientemente de que la esposa de Juan Armando Hinojosa tuviera méritos administrativos, porque no son el Poder Judicial, reitero. A mí me parece que es un exceso, y Jabás, nuestro monero, hoy lo resume, y con eso termino de manera extraordinaria. Dice, está López Obrador con Peña Nieto, y le dice, no somos iguales, López Obrador a Peña Nieto, y alguien por afuera dice, pero tienen las mismas mañas. Entonces, no, esta gente pues también está haciendo lo que criticaba durísimamente, de forma muy severa. Pues. Impone, dices tú. Sí. Pues no fue el observador, fue el Senado, y apelando a el proceso legalmente establecido, ¿no? Qué barbaridad. Sí, lo legal no quita lo inmoral, como dice Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y desde hace ya varios meses yo había escuchado y me habían dicho magistradas, gente del Poder Judicial, la candidata de Andrés Manuel es Yasmín Esquivel. Lo sabían desde hace mucho y sobrellevaban. Tan era difícil, porque no cumplía con un perfil idóneo, y sucedía con la terna que presentó, que no lograba esa mayoría calificada que tanto estaban buscando para que fuera Yasmín Esquivel. Y tan no lo lograban que tuvieron que posponer la elección, después la posponen, y en una primera votación abierta no logra esa mayoría calificada, entonces se van a negociar a un receso. En el receso, de manera a puerta cerrada, sin que supiéramos cuáles eran las condiciones, y además también emiten su voto mediante este procedimiento de urna, en donde es secreto, y entonces nadie sabe cómo votaron los senadores y las senadoras. Después de la comparecencia que tuvo la magistrada Yasmín Esquivel y las otras candidatas, se reforzó la idea y vimos que no era el perfil idóneo. Hay muchísimas mujeres con mejores cartas credenciales para ocupar la Suprema Corte. Sí. Algunas de ellas las bajaron desde la primera terna y les dijeron no van, porque ya van a los que quiere Andrés Manuel López Obrador. Salvo la cercanía con López Obrador, ¿no? Por cercanía. Entonces yo nada más concluyo diciendo que en el primer Senado paritario de la historia del país, en donde hay mayoría de mujeres,
se elige a la ministra Yasmín Esquivel, a una mujer que claramente desconoce, de acuerdo a lo que dijo en su comparecencia, lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, porque ella decía que había que avalar lo que los legisladores locales indiquen, y además en contra de derechos, de la progresividad de los derechos. Avalada por la misma Corte ya. Así es, avalada por la misma Corte. Entonces, qué tristeza, qué lástima. También nos damos cuenta que sí somos iguales, hombres y mujeres. Y una vez en el poder, pues se actúa de la misma manera. Y en el primer Congreso paritario Pasa esto. en el país, eligen a una mujer que pues no se muestra favorable hacia los derechos de las mujeres y de los hombres, porque también lo indicó así en cuanto a la adopción homoparental. David. Para seguir el hilo de Elisa, porque es importante, el consenso no se lograba ni siquiera en la bancada de Morena. De hecho, recordarán ustedes que esta votación se iba a celebrar la semana anterior, pasada, sí. El jueves. No se logra el consenso al interior de la bancada de Morena. Ricardo Monreal, que es el coordinador, tiene que empezar a hacer negociaciones, trabajo político entre su propia bancada, y después viene este resultado. Es decir, desde el propio partido de Andrés Manuel López Obrador no había el suficiente consenso para el nombramiento, para la ratificación de esta nueva ministra. Yo diría que sería buena idea preguntar, en opinión del presidente de la República, qué significa exactamente el término conflicto de interés. Porque hay veces que no hay conflicto de interés, como en esta ocasión él no ve un conflicto de interés con el hecho de que la nueva ministra sea esposa de su asesor y su contratista. Si uno busca en la prensa, la primera vez que el nombre de Andrés Manuel López Obrador y de Riobó aparece junto es en 1999-2000. Es decir, estamos hablando de una relación de 2 décadas, en la cual pues han atravesado estas 2 décadas del brazo, desde el asunto de los segundos pisos, desde la creación del proyecto ejecutivo del aeropuerto de Santa Lucía, que es diseñado por este personaje, desde el momento en el que sale a combatir Riobó para que el proyecto que se apruebe es el de Santa Lucía, a pesar de que el presidente había pedido imparcialidad al momento de decidir si iba a ser el nuevo aeropuerto, iba a ser en Santa Lucía o en Texcoco o en Santa Lucía, etcétera. Sentado junto a él. Lo anuncia sentado junto a él. Y voy a poner otro ejemplo. Cuando se van contra el García Alcocer de la Comisión Reguladora de Energía, lo que hace el presidente en la mañanera es hacer una red de vínculos donde pone a los familiares y a las empresas que estaban alrededor de Guillermo García Alcocer, a pesar de que él se había excusado en algunas decisiones y en otras ni había llegado, y a pesar de que toda esa información él la había entregado. El presidente lo presentó esto como la prueba de un conflicto de interés y como una red casi de lavado. Cosa que no ocurre. Bueno, y en este momento pasa esto y lo que dice es que ya triunfó la democracia. Qué bueno que ya hay democracia. Ya pasaron los tiempos en el que el presidente Una decide, anotación, pues. Elisa, nada más. La votación secreta por cédula en el Senado es la misma en todos los nombramientos. Es un procedimiento como sí, en la segunda votación. Breve, porque estaba... Pero no quisieron decir cuáles fueron sus votos. En fin, yo creo que haciendo cuentas, ahí lo que sucede es que empezamos a saber que la oposición no jugó su papel de oposición, y creo que era una decisión fundamental, porque una designación como esta, cualquier presidente, por demócrata que sea, tiene siempre la intención de colocar gente cercana en el Poder Judicial. Peña lo hizo, y con Medina Mora fue hiper controversial la designación. Lo hizo Trump. Digo, ya debatir si Andrés Manuel debió o no hacerlo, muchos teníamos la expectativa en que se comportara diferente, sobre todo quienes en campaña vimos declaraciones en otro sentido, quienes cuando se nombró Medina Mora lo retuiteamos diciendo: cuando yo sea presidente de la República y haya designaciones de este tipo, serán los ciudadanos quienes presenten la terna. Bueno, él presentó una terna, pero creo que el Senado y sobre todo la oposición desaprovechó esa oportunidad de rechazar esa terna. Porque era lo que tenía que hacer, sobre todo porque urge fortalecer al Poder Judicial y darle a ese Poder Judicial un contrapeso político que en estos momentos
momento se empieza a perder. Maite, sí, la oposición, pero también aquellos de Morena que se dicen progresistas, que se dicen de izquierda. Y que estuvieron jaloneando la semana pasada y que se fueron dieron muy ahora, ¿no? críticos en los sexenios pasados y criticaron a Medina Mora. Yo también, por supuesto, critiqué, lo he criticado, a Raúl Cervantes, claro. para que se tuvo que bajar. Y ahora no pasa nada y no ven conflictos de interés. Ahora se confirma que hay una sola voz y que todos los demás son segundas, terceras y cuartas pero voces. habían demostrado lo contrario en la Guardia Nacional. De hecho, para el tema de dos bocas, Vamos con Carlos antes. Dejen hablar a Mira, Sí, ahora, no lo ahora dejan que Carlos hablar. está muy... para el tema de dos bocas, nada más para Buenas el tema de noches. dos bocas, ayer hubo un tuitazo fantástico de León Krause diciendo nada más hay una boca. La del presidente. Elisa No ya hay dos bocas, agotó ni su tres. tiempo en los próximos 14 programas. Pero si me permiten, yo no creo en la aportación de amigos prohibidos o de esposos impresentables. No creyendo en eso y entendiendo que cada persona tiene sus propios aciertos y errores, méritos o medallas o taches, pues sí me llama la atención que la nueva ministra no tenga una carrera judicial, que es algo que se aprecia mucho en el Poder Judicial, las carreras judiciales. Yo creo que no hay comparación todos la tienen, ¿eh? con la designación ni de Medina Mora ni de Raúl Cervantes. La de Medina Mora prosperó, la de Raúl Cervantes, por desgracia, no. Estamos hablando de personas, en el caso de Raúl Cervantes, constitucionalistas de primera, y que hubiera o no tenido vínculos con el PRI es lo de menos. Todos tienen vínculos con quien propone. En este caso, el presidente propuso. Bueno, es su potestad. Me parece que, por decirlo menos, Loretta Ortiz tenía notablemente mejores atributos de carácter constitucional legal, Sin duda. independientemente de que sea o no cercana a López Obrador. Sus propuestas fueron Pero interesantes. en este caso yo creo que estamos ante un problema también ético, pero sobre todo estético. Es la esposa de un hombre de carrera ingenieril, estructuralista, de quien el presidente esta mañana dijo que era uno de los mejores ingenieros que conoce. Estructuralista. Del mundo, dijo en alguna Que no ocasión. tiene ni la menor idea de otro tipo de ingenierías. Tanto que en un reto brutal a Newton y a Einstein y al sentido común, es el autor del axioma: los aviones no chocan, automáticamente se repelen. Pero no solo eso. Su segundo en la empresa de la idea del aeropuerto de Santa Lucía es quien está a cargo del proyecto. Entonces, aunque sea por buen gusto, el presidente creo que debió haber evitado a la esposa del señor Riobó estar en estos ajetreos, porque realmente para los tamaños que hay en la Suprema Corte, pues va a tener que aprender y mucho. A ver, pero aquí también hay, más allá de lo que nos guste o no nos guste, si es estético o no, hay leyes. Y los servidores públicos se tienen que también acatar a ellas, y sí existe el término de conflicto de intereses. En este caso, y está ¿por qué? clarísimo. Está clarísimo porque en esos mismos lugares, en esas mismas leyes se dice que si tú tienes algún vínculo con algún familiar, un cónyuge, que tu, por ejemplo, decisión pueda afectar o no el darle una obra, el darle trabajo. No tiene Es nada decir, que ver la Corte en eso. No, Y no, si no, te pero tuviera como que ver, funcionarios se públicos, abstiene exacto. La esposa. Bueno, pero me dejas decirte algo, Carlos, es que no es lo que vaya a pasar, es que ella ya tiene señalamientos de que no lo ha hecho, de que en distintas ocasiones como magistrada de estos tribunales locales. De la Supervía Poniente. Sí, en el caso de la Supervía Poniente, por ejemplo, el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García, comentó ahí claramente y lo dijo, dice que ellos habían ganado un juicio de nulidad que obstaculizaba una obra en la que su esposo era contratista. Tienes razón, Al era el resolver la apelación, estructuralista. ella no se excusó ante el evidente Tienes conflicto razón, de interés. conozco Ya hay ese señalamientos. incidente. Sí, entonces, más allá de
lo estético, David, ¿no? Es por lo que ya sucedió. Qué tremendo de la desmemoria, ¿no? Yo quisiera ¿Cómo se nos olvidan las yo quisiera cosas? poner en contexto algo que me parece muy relevante. Lo de Raúl Cervantes no transitó porque el gobierno de Peña ya estaba en caída, en picada libre hacia abajo en su aprobación. Más no hacía el del presidente López Obrador. Acabamos de publicar una encuesta donde le da casi 80% de aprobación al presidente. O sea, le están dando todo. 86% no parece la que haya publicó Melera la relación, semana me parece que sí. racional Me parece que- alguna me parece que entre sí. la aprobación y las acciones de gobierno. Oye. A mí me parece que sí. No, hombre, Pero las confundes el encuestas programa no, pero Simpatías espérame. con obras son amores y Más no bien, buenas esto es razones. problema de ilegalidad, no hubo ninguna ilegalidad en este pero esto nombramiento. tiene, Hay que revisar el Carlos, pero esto procedimiento tiene, y Sí, entrarle a en ese el tema, caso ¿no? de la señora, esto tiene una pero estamos hablando metodología. aquí de esto. Y déjame terminar. La En la gente ve encuesta, bien a en la López encuesta, Obrador, claro, la gente está viendo Por eso, bien pero hay gente... A ver, Pero permíteme. rápidamente. El Gabinete de Yo- Comunicación Estratégica dice que el 76% de sus encuestados aprobó que el presidente no interviniera en el desalojo de vías en Michoacán. Ahí me preguntó Ciro Gómez Leiva y me dice, ¿qué te parece? Le digo, pues que el 76% de los entrevistados está conformado por ignorantes, porque el presidente jura respetar y hacer respetar las leyes. Entonces el 80%. No jura el 80%. desalojar o no. Sí, claro. No me dejas terminar. Lo único que le critican al presidente en este momento, en esta encuesta que se levantó del 2 al 7 de marzo, Gracias. 1.200 muestras de vivienda nacional, es el tema de Venezuela. Todo lo demás se lo celebran. Por eso. Bueno, y ya luego estamos en los 100 días con y esto, luego en ¿no? contraste, Declaramos no abierto el tiene tema de nada los que 100 ver días. la popularidad a mí me parece que con él efectividad está en utilizando su popularidad. Hay un punto Claro, eso es otra en el que efectividad y popularidad se van a cruzar. Así es. De momento no parece. En estos 100 días. Han pasado, si uno hace la lista de las cosas que han ocurrido en los 100 días, se vuelve apabullante todo lo que ha ocurrido. Ha sido un sexenio extenuante. Comentaba Elisa que parece que en lugar del informe por los 100 días, parece el segundo informe de gobierno. O sea, Porque el De primero hecho, fue cuando asumió, no ¿verdad? sé si recuerden que en otros sexenios hubiera un informe de 100 Bueno, días. es que en realidad empezó a gobernar desde julio. Sí. O sea, antes de que... A ver, Hay llegara gente que Fue- lo ya había descalifica en decidido todo lo del y aeropuerto. dice que 100 días han sido como 5 minutos, pero bajo el agua. no, lo que es impresionante es que sumas el quebranto del aeropuerto, desde ahí hasta lo que pasó de dos Bocas, que lo metieron en reserva 5 años. Sí, ¿no? pero ¿sabes Si vas qué, sumando, Héctor? si vas sumando las cosas, es apabullante. Sí, pero esto todavía no le da un costo político. Pero yo no sé si le No, va no a le da dar un costo costo, político. pero no sé si le va a dar costo político o si en 5 años, 11 meses tendrá algún costo político, porque Andrés Manuel va a repartir muchos millones a millones Estoy de de acuerdo. mexicanos con los distintos programas que ya se han enlistado y que ustedes conocen de manera directa. Es decir, se va a fortalecer en la querencia de la gente que recibe. Eso suena a soborno. ¿eh? Pero yo no creo que vaya a disminuir drásticamente esa popularidad. Yo anoté 5 cosas sobre los 100 días, ¿no? Porque el tema era 100 días. Entonces, a ver, uno, lo del aeropuerto me parece, son 100 días, entonces lo vuelvo a decir, me parece lamentable. Ojalá y realmente no haga este aeropuerto de Santa Lucía y nos quedemos con lo que tenemos. Esto fue en octubre, todavía no tomaba. Bueno, de todas maneras, para mí lo tomo como una decisión ya de gobierno porque lo ratificó Que como dice que ha gobernante. sido de sus mejores decisiones. Entonces yo creo que ojalá y nos quedemos sin Santa Lucía y que en 2024 llegue alguien más lúcido, O que más... de Texcoco lo rebauticen como de Santa Lucía. Sí, que llegue alguien más liberal, más progresista, ¿no? Su comunicación me parece que es extraordinaria. Yo creo que de ahí viene la aprobación. Comunica lo que se le da la gana, maneja los medios, maneja la información todas las mañanas, aunque se equivoque como se le da la gana. Y yo creo que de ahí viene la aprobación. Las mañaneras me parecen un exceso. Ha habido momentos en los que se dedica a linchar gente que es crítica, que está en contra de él. No hay nadie que le haga la menor sombra. 3, me perturba mucho. 4, más bien, me perturba muchísimo, me sigue perturbando lo mismo que a ti mencionabas, la seguridad. Está rebasada esa ayudantía, me da mucho miedo que pase algo. Todos los días está rebasada cada vez que sale y no entiende este señor que puede meter al país en problemas. Me gusta lo del combate al huachicol y yo creo contra lo que piensa la mayoría de ustedes,
que le va a ir muy bien al país con ¿Cómo? Pero nadie expresó que le va a ir Yo muy mal. esperaría que le fuera No, bien yo al creo, país. estoy seguro que va a tener un buen gobierno. Walter Mercado. Sí, pero además sé todo Pero lo que vas a solo decir en podemos un hablar minuto. de julio en adelante o de los 100 días que no le está haciendo. A ver, Aguas, ¿quién podría esperar que le vaya mal al país? Yo no dije por favor? espero, yo creo que le va a ir muy Nadie bien, deseamos creo que va a que le vaya gobernar bien, creo que la economía le va a ir bien y creo que se van a crear suficientes Bueno, y como empleos. tú, más del 80% de la población. es que yo creo... Él está entre los encuestados. Es uno de los Es que- que vive ya con la gracia de haber sido purificado. Yo creo que sí vale la Yo soy pena fifí. señalar algo sin que, porque no se puede descalificar al 78% de la población que opina que no se ha equivocado. 79.4, Yo creo que quizá la percepción que tiene esa 79.4. población es con cierta información y con ciertas palabras con las que hace una empatía emocional que todavía a nosotros los analistas nos sigue haciendo falta profundizar para poder entender. Y lo que sí creo es que se vaticinaba para quienes no querían y no creían que le iba a ir bien, que en los primeros Sí, 30 claro. días esto iba a ser caótico, que el dólar iba a dispararse, que el endeudamiento se iba a anunciar de inmediato, Y que no la fue así. inversión se iba a retirar. Y yo creo que sí hay que reconocer, porque no fue hay así. que reconocer que hemos logrado cierta estabilidad con algunas malas señales, Sí, como las del y- aeropuerto para muchos, y que venía- pero que estos 100 días se ha sostenido con entereza Y que venía, en y que ese venía un sentido. costo político muy fuerte para él, lo Para cual no ha alusiones, ocurrido no ocurrió. y él lo está jugando a su favor. Para Y creo alusiones. que si estábamos en una luna de miel en su arranque, ahorita estamos en la prolongación de la luna. Una miel extendida, Marín. Solo por alusiones. Dice pero ya Maite que estamos. no se puede descalificar al 70 y tantos % que Porque no opinó opina que hizo como- bien en no aplicar la ley. Sí se puede, pero no se Yo debe. pude hacerlo. Pero no se Y reitero y la descalifico por ignorante. Porque un presidente lo es porque jura cumplir, no me interrumpas, y hacer cumplir las leyes. Y él incumplió las leyes en el caso de Michoacán. Punto. Es que luego cambia su faceta de periodista a abogado y ahí es donde... Oigan, no dejen de lado el tema Es de sentido esa común. simpatía también tiene que ver mucho con la austeridad y con un cambio Sí, con otros- completo sí, otros del mira, tipo yo creo de que- élite política, ¿no? Yo lo plantearía así, lo de Héctor. ¿No ve Pero nada estaba bueno? Héctor, ¿No ve Juan nada Pablo. bueno? Yo veo que el despertar, el fin de esta luna de miel va a venir por dos Extendida. caminos. Son las señales económicas que están de manera Por ahí intermitente apareciendo lanzando. todo el tiempo y es la violencia brutal y desmedida que está inundando al Eso es país. incontrolable. Por ahí, por estos dos lugares puede venir el despertar, porque además no se están aceptando ninguna de las dos cosas y creo que también este hecho de mentir diariamente como método de gobierno y método de ir ganando popularidad va a tener costos tarde o temprano. A mí me parece que nada más cerrando, hemos hablado aquí de cosas que nos parecen buenas, de cosas que nos parecen regulares y de temas que realmente nos parecen graves, tristes, preocupantes, etcétera. Yo nada más diría, en el caso de lo que sucedió ayer en el Congreso con lo de la ministra, está todo conforme a derecho, no incumplió en el tema legal, pero que repitiera los mismos esquemas y lo que tanto hemos criticado del PRIAN, Así es. me parece que eso es lo triste y lo preocupante, en este caso en particular. Todo lo demás, ¿no? El tema de la austeridad, eso hemos hablado que ha sido también positivo para él y estamos viendo ahí las cifras. Bueno, pues y el tema empecemos el cierre contigo con eso. y el tema de las y palabras, nos de las vamos palabras. Está en de- segundos Para cada cerrar, uno. Yo no veo un costo político al corto plazo. Me parece que él está aprovechando y está jugando muy bien con sus niveles de popularidad, con el manejo emocional de sus conferencias, en sus discursos, y me parece que hasta que no haya señales que le peguen al bolsillo de los mexicanos, vamos a ver un costo en el presente. Por el momento, me parece que él está en el disfrute de su luna de miel extendida. Una luna de miel larguísima, Héctor. No, hagamos un corte de los siguientes 100 días. Hay muchos fierros en la lumbre, hay muchas cosas que están en juego y hay muchas cosas que se van a ir aclarando y determinando. Estoy completamente de acuerdo con Elisa. La propuesta fue un gobierno distinto, una forma diferente de hacer las cosas y en la mayor parte de los casos lo que se ha impuesto es la manera presidencialista, priista de ejercer el poder.
Sí, bueno, sí, por acá, Juan Marín. Sí, yo creo que la manera presidencialista priista de ejercer el poder fue hecha añicos desde la elección de Carlos Salinas, y que esta concentración de poder de la que él mismo se ufana cuando dice tengo las riendas del poder, a mí ya simplemente me causa gracia que, por ejemplo, esta mañana dijera, este no es el poder de los poderes, decidió el Senado. No, yo creo que no ha habido nunca una concentración tan personal del poder, tanto que en el apoyo social están levantando censos de población en colonias marginadas, en donde la gente va con chalecos que dicen Andrés Manuel López Obrador y se presentan en nombre de Andrés Manuel López Obrador para anotarlos, para darles lo que yo conocí de niño en Puebla como caridad cristiana. Bueno, es que es casi una nueva élite hegemónica, ¿no? Porque No, hablaba yo de la caridad cristiana. Repartir dinero que te resuelve comer una torta ese día, pero no te asegura ningún futuro estable. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, los periodistas, y ojalá y lo entiendan los señores de las redes, es seguir haciendo lo que hemos hecho durante décadas cuando estaba el PAN, cuando estaba el PRI, es ver los excesos del poder, criticarlos, señalarlos, desmenuzarlos. Ojalá lo entiendan allá. Y de la parte de la sociedad civil, lo mismo, seguir escrutando todo lo que hace el gobierno. Claro. Maite. Pues creo que han sido 100 días, no solo de abrumadora información, sino de una prisa brutal en términos de la ejecución en la administración pública. Yo creo que esto puede dar ciertos resultados positivos en términos de comunicación, pero quizá ya a la hora de desmenuzar estas decisiones que han sido radicales, muchas de ellas para desmantelar programas que venían de otros gobiernos y que no se analizaron a fondo, pueden tener consecuencias ahora sí en la vida cotidiana de las personas. Ojalá no sea así, pero creo que también habría que analizar la capacidad del gobierno de recular cuando se ha equivocado. 100 días trepidantes. Trepidantes. Si me permiten, hay un punto último que es muy importante. 10 ¿Quién segundos. sabe qué ocurre con los amparos interpuestos o que están concediendo en favor de las estancias infantiles? Porque si no les restituyen los apoyos, caería en eso de que fue acusado cuando el desafuero, en desacato. Pues con eso nos quedamos y nos vemos el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Vecinos, colegas. Bueno, y gracias a usted. Gracias. Hasta la próxima. Se quedan con Azucena Uresti. Nada más falta que...